un avión describe un loop vertical, eso es que el avión que venía por acá, escribe esto. Si tengo un avioncito y dice que va a ser un loop vertical, o sea, esto es que va a ser una vueltita así, ¿está bien? De 250 metros de radio. La cabeza del piloto siempre apunta al centro de la trayectoria circular. O sea, imagínense un avioncito así con el piloto ahí. Cuando el avión esté acá arriba, la cabeza del piloto va a estar mirando para abajo, ¿sí? La rapidez del avión no es constante, dice, es mínima acá abajo y es, es máxima acá abajo. Y es chiquitita acá arriba, ¿sí? Es mínima ahí arriba. El cenit es cuando el avión está arriba nuestro, ¿sí? Eso se usa mucho en astronomía. Digo, el sol al mediodía está en el cenit, se dice, ¿sí? Y el nadir, ya que eso se entiende por el contexto, si no, es cuando estamos abajo, ¿sí? O sea, esto sería el nadir y este el cenit. Pum, 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 pum. Bien. Que preguntan. En el cenit, el piloto experimenta ingravidez. ¿Qué significa experimentar ingravidez? Que no siente la gravedad. Que no sienta gravedad. ¿Cómo te das cuenta que no hay gravedad, digamos, que no te está afectando? En realidad gravedad hay, ¿no? Ese tipo se caería para abajo, pero ¿qué es la sensación de ingravidez? ¿Está flotando? Como que flotás. Está como flotando, ¿sí? O sea, como que deja de tener contacto con el asiento, entonces siente como que está volando, ¿no? Porque no siente más su peso en el asiento. La sensación de uno que siente su peso en el asiento cuando está sentado en la silla, en realidad lo que está sintiendo es que la silla lo empuja uno para arriba, ¿sí? Es la normal, la que está aplicada sobre nosotros. La sensación de ingravidez, imagínense, ¿no? Como cuando me sacan la silla y siento esa sensación de que me voy a caer, es porque la silla dejó de estar soportando mi peso, ¿sí? O sea, básicamente la sensación de ingravidez uno la ve en la ausencia de normales. Uno está sentado en la silla, pero es como si la silla no me estuviese sosteniendo. ¿Se entiende? Entonces me dice que en el cenit el piloto experimenta ingravidez. ¿Qué rapidez tiene el avión en ese punto? O sea, si yo miro las fuerzas sobre el piloto, ¿qué fuerzas voy a tener en principio? El peso. El peso y, Y normal no, porque está en gravidez, ¿no? claro, en principio tendría que poner la normal con el avión y ¿qué me va a quedar? ¿Qué? No sé, pongo todos positivos para abajo, para el centro, digamos, en la dirección menos la dirección radial, como vimos el otro día. Entonces me queda que la normal más el peso es igual a la masa por la aceleración del tipo este, ¿sí? Y la condición que me da el ejercicio es que experimente ingravidez, o sea que la normal es igual a 0. Bueno, y ahí ya está. ¿Qué aceleración tiene el tipo mientras está haciendo un círculo en el aire? La aceleración centrípeta, ¿no? Digo, está haciendo un movimiento circular. O sea que el peso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Que se acuerdan era omega cuadrado por R o B cuadrado sobre R. Me preguntan la rapidez, o sea, la velocidad que tiene el avión. Entonces la voy a escribir directamente como B cuadrado sobre el radio de giro, ¿sí? Bueno, y de acá saco la velocidad que tiene el avión.
¿Se entendió? Sí, sí. Bien, y en el punto de abajo me dicen que la velocidad del avión es de 250. 250, ¿no? Kilómetros por hora, hay que pasarlo, ¿sí? A metros por segundo, ahora cuando hagan las cuentas, si quieren. Pero ¿qué me preguntan? Ahí me preguntan, ¿qué peso aparente tiene el piloto aquí? Y me dan el peso real del tipo, que es de 800 newton. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el peso aparente? Así como la ingravidez era la sensación de que la sensación de ingravidez se da cuando no hay normal, o sea, cuando el objeto sobre el que estoy sentado es como si no me sostuviese, perdón. El peso aparente es al revés, ¿no? Si alguien me empuja sobre la silla, yo me voy a sentir como que estoy más pesado. ¿Por qué? Porque la silla está haciendo más fuerza para arriba que la de mi propio peso, ¿sí? O sea, el peso aparente, acá cuando el peso aparente era cero, era porque la normal era cero. El peso aparente siempre es el valor de la normal, ¿sí? Acá de vuelta sobre el tipo tengo el peso y tengo la normal, que ahora no solo no va a ser cero, sino que lo más probable es que sea más grande que mi peso, ¿no? Yo venía bajando y cuando esto quiero subir de nuevo para hacer el loop, en realidad acá abajo voy a sentir como que el piso del avión me está empujando para arriba con más fuerza que la de mi peso. Bueno, y acá que no es cero, lo único que tengo que hacer, fíjense que acá tengo los signos al revés, ¿no? Normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Y bueno, acá de vuelta, ¿no? La aceleración va a ser v cuadrado sobre r, donde la velocidad es dato. El peso es dato del problema, me dice que pesa 800 newton. Bueno, lo único que me queda por hacer es despejar la normal, que es mi peso aparente. Ok. Bien. Y el 27. ¿Cuál es el número de ejercicio, profe? ¿Cómo? ¿Qué No número te... de ejercicio es? Vamos a hacer. El 26, sí. Gracias. Y el 27, ¿qué dice? Un cuerpo de masa m inicia el movimiento sobre una superficie horizontal lisa por acción de una fuerza que depende del tiempo. Bueno, no lo voy a hacer porque es medio largo, pero les voy a mostrar cómo se hace. Una superficie horizontal lisa por acción de una fuerza que depende del tiempo según la ecuación F igual a K por T, siendo K una constante. La dirección de la fuerza forma un ángulo alfa menor que 90 grados con la horizontal. O sea, como que estoy haciendo una fuerza con un piolín así, ¿no? Con este ángulo alfa. Y la fuerza no es constante, sino que esta fuerza es K por el tiempo, donde K es una constante. ¿Cómo es? Bueno, supongamos que es una constante positiva, ¿no? No dice nada acá, pero vamos a asumir que es positiva. ¿Qué significa esto? Que la fuerza, arranco haciendo una fuerza de cero a cuando prendo el cronómetro y cada vez voy tirando con más fuerza de ese piolín. O en esa dirección, digamos, en esa dirección alfa. ¿Qué va a pasar a medida que la fuerza estaba creciendo? Esto es algo que el otro día hice un dibujito muy parecido, ¿no? Cuando hablamos de la normal y todo eso. Cuando la fuerza valga cero, ¿qué fuerza siento sobre la cajita esta? Bueno, el peso. El peso y qué más. La normal. La normal. La normal, ¿sí? Ahora, esta fuerza, imagínense, empezó en cero, ¿no? A medida que esta fuerza empieza a crecer, ¿qué empezaba a pasar? Bueno, por un lado en X se va a mover, ¿sí? Porque va a tener ahora una fuerza en X que es esta componente. ¿Y en Y qué pasaba con este pedacito de fuerza en Y? Porque si el peso y la normal eran iguales, ¿ahora que se va a empezar a mover para arriba?
No, la normal va a No, tiene que ir haciéndose más chica, ¿no? La normal se va haciendo más chiquita. Perfecto. Justo esta fuerza va creciendo continuamente con el tiempo. A medida que va creciendo esa fuerza, la normal se va haciendo más chiquitita. Va a haber un punto donde esta fuerza en I va a ser igual al peso. ¿Qué va a pasar ahí? La normal desaparece. ¿Está bien? Y justo un instante después, ¿qué le va a empezar a pasar a esa caja? empezar a levantar. Se va a empezar a levantar, ¿sí? Entonces acá me pregunta, calcule la velocidad del cuerpo cuando abandona la superficie. O sea, como la fuerza empieza a crecer de a poquito, esto se empieza a mover para allá, ¿están de acuerdo? Se va a empezar a acelerar, con una aceleración que va a ir cambiando con el tiempo, porque esta fuerza va cambiando con el tiempo. ¿Están de acuerdo? Y a su vez va a haber algún punto, en algún determinado t, en algún determinado instante, donde, vamos a llamarlo t', donde f i de t' sea igual al peso, esto se va a despegar del piso. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien, hay que calcular cuando se despega del piso qué velocidad tenía el cuerpo y cuánta distancia recorrió, digamos, hasta acá, hasta que ahora se despegó del piso. ¿Cómo harían eso? ¿Eso es dato? ¿Con la masa? No, nada es dato acá. Solo la fuerza y el ángulo, ¿no? Hagamos de cuenta que la K de la fuerza es dato y el ángulo es dato. ¿Y no hay que hacer un eje, los ejes para armar las ecuaciones? Bueno, armo mis ejes. Ahora, la ecuación en I, lo que yo quiero era ver ese punto donde la fuerza I era igual al peso. Ese es el tiempo en donde se va a despegar, ¿están de acuerdo? Entonces tengo que ver qué velocidad tenía y cuánto recorrió desde que empiezo a mover hasta que se despega, hasta ese tiempo donde se despegó. ¿Y cómo saco la velocidad y el tiempo? Bueno, fácil, porque yo conozco la aceleración del objeto. Está claro que la aceleración de este objeto, hasta antes que se despega, siempre está en X, ¿no? Digo, hasta antes de despegarse, esto en Y no se mueve solo en X. Sí. Bien, entonces acá planteo, bueno, por un lado tengo que encontrar ese tiempo donde se despega, que es fácil, se va a despegar en T', donde la fuerza en I sea igual al peso, ¿están de acuerdo? O sea, donde K por T por el seno de alfa sea igual al peso de ese objeto. Este es el tiempo prima donde se va a despegar. ¿Todos de acuerdo? Bien. Y ahora me preguntan qué velocidad va a tener cuando se despegue, o sea, cuál va a ser la velocidad del objeto en T'. ¿Cómo encuentro la velocidad del objeto? ¿Qué conozco de ese objeto? Planteo la ecuación de aceleración variable del eje X. ¿Puede ser? En el X. ¿Con ese tiempo? Entonces, la fuerza, o sea, K por T por el coseno de alfa, ¿están de acuerdo? Esta es la fuerza. Es la única que hay en X. ¿Está bien? Esto es igual a la masa por la aceleración de ese objeto. Si quieren aclaren en X, pero es la única que hay. Entonces de acá saco la aceleración en X, que es esta porquería, es m sobre K. No, perdón, estoy despejando cualquier cosa. Es K por coseno de alfa sobre m por el tiempo. ¿Está bien que esta es la aceleración? ¿Cómo encuentro la velocidad entonces?
integrando. Integrando, ¿sí? No puedo usar lo de MRV ni ninguna de esas cosas porque no es ni cero para usar MRU ni constante para usar MRV. Tengo que integrar. Entonces yo que sé que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Bueno, paso el dt, entonces me queda que diferencial de velocidad va a ser la aceleración, que es toda esta porquería. Y paso el diferencial de tiempo, integro. ¿Entre quién? Entre la velocidad inicial, que era 0, ¿no? Asumimos que partió del reposo. Y la velocidad p cualquiera, entre un instante t0, que va a ser el inicial, que para mí va a ser 0, y un instante t. Si me piden cuando se despega del piso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer esto hasta el t' que había encontrado antes. Hasta este. ¿Está bien? Pero si quieren, integren primero y después evalúan. Fíjense, la primera integral, si yo digo que partió del reposo cuando prendí el cronómetro, sí, B0 y T0 valen 0, ¿no? Lo cual queda más fácil. Entonces, la primera primitiva me da B menos B0, o sea, me da B directamente porque B0 es 0. Y la integral de esa T que tengo ahí, diferencial T, ¿cómo era? T al cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, esta es la velocidad por un tiempo cualquiera. A mí me están preguntando cuál es la velocidad en T'. Entonces va a ser K por el coseno de alfa sobre 2m. Y T' ¿cuánto valía? Mg por K seno de alfa. Mg K seno de alfa. Esto al cuadrado, ¿no? Bueno, esta tendría que ser la respuesta al ejercicio, qué sé yo. ¿Sería solo la velocidad en X? Es la única que tiene, ¿no? Porque ni todavía no se empezó a mover, recién ahí se despega. ¿Está bien? Y después me preguntan la posición, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora que tengo la velocidad, yo ya sé que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, y esta es la parte que no voy a hacer, tengo que volver a integrar, ¿sí? Que es fácil, tengo que integrar esto, ¿no? En vez de t cuadrado me va a quedar t cubo sobre 3, digo, no es tan bastante sencillo. El problema de esto es no usar las ecuaciones de MRV, ¿sí? Fíjense una cosa. Por las dudas, cuando integran la velocidad que les quedó en función de tiempo, no la velocidad que obtuvieron como resultado final, evaluada en el tiempo t', ¿sí? Cuidado con eso porque la velocidad que obtuvieron es un valor fijo, ¿sí? Es la que ahí Leandro le puso en la flechita. Esta, una vez que la evaluamos, es una velocidad única constante. Si yo derivo eso, me da 0, ¿no? Digo, es la velocidad que tiene justo en el instante cuando se está despegando. Eso es un numerito. Yo que tengo que integrar es la función velocidad, ¿no? Eso sí, después la evalúo para saber cuánto recorrió en el X para el T', que es justo cuánto recorrió cuando se despegó. ¿Se entendieron? Este último es bueno y ha aparecido en varios exámenes míos, por lo menos. Así que mírenlo bien, fíjense que les salga. Bueno, vamos a empezar entonces con rozamiento. Rozamiento. Bueno, rozamiento nosotros, hay muchos rozamientos, ¿sí? Los que vamos a estudiar son los rozamientos entre dos superficies. ¿Está bien? Hay rozamiento con el aire, por ejemplo, no lo vamos a ver, eso se verá más adelante en otras materias. Acá no lo vamos a ver, cuando veamos fluidos tampoco. Vamos a ver rozamiento entre dos superficies en contacto.
Bueno, ¿qué es esa fuerza de rozamiento? En general es una fuerza que aparece debido a la rugosidad de esas superficies o a interacción entre esas dos superficies, que se va a oponer. ¿A qué se opone el rozamiento? A que una superficie deslice respecto de la otra. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo, no sé, acá un piso de madera y una cajita arriba de algún otro material, si yo a esta caja le quiero hacer una fuerza para moverlo para allá, va a aparecer una fuerza de rozamiento que se va a oponer a que estas dos superficies deslicen entre sí. Como la de arriba quiere deslizar hacia la derecha, va a aparecer una fuerza de rozamiento para allá. ¿Sí? La vamos a llamar fuerzas de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento, ¿cómo podemos explicarlo? A ver. Son básicamente fuerzas de contacto, ¿sí? Son como una normal. Ahora lo vamos a ver, si no en un ratito. Vamos a empezar por algo más fácil. Esta fuerza de rozamiento, ¿de qué podría depender? De la superficie de contacto. De la superficie de contacto, sí, en general hay ahora vamos a ver porque hay dos de estos mu, ¿no? Pero es un coeficiente que depende de la superficie, o sea, no me va a dar lo mismo, qué sé yo, algo de cobre sobre un vidrio, como va a patinar, que algo de madera sobre una lija. No solo va a depender de la superficie, va a depender de la combinación de superficies. Ustedes como ingenieros lo deben usar más que nosotros, pero hay libros enteros de tablas donde dice, bueno, rozamiento de madera con hierro, y hay un numerito, de madera con vidrio, madera, y así van pasando por un montón de materiales. Pero bueno, esto que se llama coeficiente de rozamiento, ahora vamos a ver que después que hay dos, va a depender de los dos materiales, ¿sí? De la combinación. ¿Y de qué más puede depender? Del peso. ¿De la gravedad? De la gravedad, sí, más que eso, Del peso. peso vencido. De la cantidad de material que hace contacto entre los dos, digamos, el tamaño de Bien, la eso es superficie. algo raro, ¿sí? En general uno pensaría que cuanto más área esté en contacto, más grande sea el rozamiento. Eso mágicamente no pasa. O sea, el rozamiento no depende de la superficie de contacto, lo cual en principio es bastante raro. Sí, por supuesto es una aproximación, ¿no? Supongo que en algún grado debe depender, pero no mucho, ¿sí? No depende del área de la superficie. No, acá lo que quería era algo así, ¿no? Como que depende del peso, depende de eso. Pero si yo tengo la lija puesta así, la pared así, y acá pongo una madera contra la pared, ¿va a ser rozamiento esto? Y esto se quiere mover para abajo, por ejemplo, si se quiere caer. Sí, va a ser, pero va a ser mínimo. ¿No tengo ¿De que qué aplicar va? una fuerza? Claro, si yo apoyo mi teléfono acá contra mi mano y lo suelto, ¿qué va a pasar? Se cae, ¿no? Claramente. Digo, el rozamiento entre el teléfono y mi mano casi que ni está, esto se cae. ¿Qué tendría que hacer para que no se caiga? Aplicar una fuerza. Apenas hago una fuercita así, ya el rozamiento entre mi mano y el teléfono hace que no se caiga, ¿lo ven? Si yo saco este dedo, se viene para abajo. O sea, básicamente esta fuerza va a depender de la fuerza que se están haciendo esas dos superficies entre sí, que era la normal. ¿Se entiende? Pruébenlo esto. Pongan sus manos así y frótenla. Se frota fácil. Ahora hagan fuerza de una mano contra la otra y traten de frotar las manos. Van a ver que cuanto más fuerza hacen, más les cuesta vencer ese rozamiento. ¿Lo ven? Están todos haciendo así. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto es más o menos, ¿no? Porque digo más o menos porque ahora vamos a ver, hay dos tipos de rozamiento. No sé si a alguno le pasó, pero cuando van a empujar algo, una mesa, una silla, el coche, porque no arranca, la sensación es que primero tienen que hacer un montón de fuerza para empezar a moverla, y una vez que se está moviendo,
como que tienen que hacer menos fuerza. No sé si alguna vez les pasó esa sensación. Digo, vayan a empujar. Como envión. Claro, no es que tomas envión, es que primero tenés que vencer una fuerza más grande para empezar a moverlo, el objeto. Y una vez que se empieza a mover, haciendo menos fuerza, lo vas a poder mover más fácil. ¿A qué se debe esto? Imagínense que las superficies que están en contacto son rugosas, ¿no? Imagínense mis dedos así, ¿sí? Clac. Vamos a ponerlo así. Cuando esto está quieto, está como así recontra enganchadas esas superficies. Y yo hago un montón de fuerza y ¿qué tengo que lograr? Que esto que está encastrado se desencastre, ¿sí? Tengo que hacer un montón de fuerza al principio. Una vez que se empieza a mover, es como que esto no le doy tiempo a clavarse de nuevo, como que esto empiezan a chocar, como que se caen, pero no se encastra del todo. ¿Se entiende eso? Como que no lo dejo volver a acomodarse. Esto viene hacia arriba y viene chocando, pero nunca llega hasta el fondo del agujero. Digo, viene clac, 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 clac. Pero si yo freno, esto se viene moviendo así. Si freno, ¿qué pasa? Clac, se vuelve a acomodar. Otra vez tengo que hacer un montón de fuerza para desencajarlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Por eso es que uno tiene que hacer un montón de fuerza primero y después ya la fuerza que tengo que hacer para vencer ese rozamiento es mucho menor. Sigue habiendo rozamiento, sigue habiendo una fuerza que se opone a que lo mueva, porque estos dientitos van chocando continuamente. Pero bueno, esa fuerza es menor que si esto se lo vuelvo a encastrar del todo. Básicamente, uno que ve, si uno mira este dibujito de acá arriba, ¿sí? Yo tengo un objeto acá y le empiezo a aplicar una fuerza. Lo primero que ves es que este objeto no se mueve. Yo hago fuerza y no se mueve. Si yo hago fuerza y no se mueve, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? 0. 0. Si la fuerza de rozamiento vale 0, esto se mueve hacia la derecha, ¿sí? Con una aceleración que va a ser igual a la fuerza que hice sobre la masa del objeto, ¿no? Si no se está moviendo, ¿por qué no se está moviendo? ¿La fuerza de ¿Porque tiene la misma rozamiento es más fuerza? fuerte que la fuerza que le aplico? Claro, porque la fuerza de rozamiento tiene que ser igual que la fuerza que yo aplico. Ahora, si yo hago una fuerza chiquitita, ¿cuánto tiene que valer la fuerza de rozamiento para que no se mueva? Lo mismo, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿está bien? Ahora, yo hago un poco más de fuerza, ¿qué tiene que pasar con la fuerza de rozamiento si no se mueve? Tiene que haber Tiene que ser más crecido grande. igual que mi fuerza, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la fuerza de rozamiento, esta se llama estática, antes que esas dos superficies deslicen una respecto de la otra. Toda esta parte se llama fuerza de rozamiento estática, ¿no? Porque las dos superficies no se mueven una respecto de la otra. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? En módulo, y en principio la única forma de calcularlo es como una normal, ¿no? Yo sé que no se mueve, entonces de la ecuación despejo cuánto vale la fuerza de rozamiento, como me pasaba antes con las normales. No sé a priori cuánto vale, vale lo necesario para que esto realmente no se esté moviendo. Ahora, si yo hago una fuerza en algún punto, voy a hacer una fuerza lo suficientemente grande para que esto se empiece a mover. Ese punto donde la fuerza de rozamiento no puede crecer más, se va a llamar fuerza de rozamiento estático máximo. Más de ahí la fuerza de rozamiento no puede crecer. Esa fuerza de rozamiento máxima va a depender de los materiales, de la normal, como estuvimos hablando. Y, a ver, no se me va a entrar, pero esta fuerza de rozamiento estática máxima es lo que vamos a llamar el mu estático, que es ese coeficiente que depende de los materiales,
va a haber un valor de ese mu estático por la normal. Esta es la máxima fuerza que puede hacer la fuerza de rozamiento estática. Pero ojo, no se mareen, porque la fuerza de rozamiento estática no es igual a mu por la normal, al mu estático por la normal. Este es el valor máximo que puede valer. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento estática? En general, en ningún ejercicio va a ser un dato. Lo voy a tener que saber a partir de la ecuación de Newton, sabiendo que el objeto no se mueve. O sea que como la aceleración es cero, bueno, no siempre, pero que no se está moviendo uno respecto al otro. Y de ahí la voy a poder despejar, como si fuese una normal. ¿Se entiende eso? O sea, la fuerza de rozamiento estática siempre va a ser menor o igual a mu por la normal. Una vez que paso este valor máximo de la fuerza de rozamiento estática, el valor máximo que puede valer, cualquier otra fuerza que haga un poquito más grande, ya la fuerza de rozamiento estática no aguanta más y se empieza a deslizar. Como les dije, una vez que se está moviendo, la fuerza de rozamiento es menor. O sea, si se empieza a mover, acá la fuerza de rozamiento a partir de que se empezó a mover es menor, pero ahora sí vale siempre lo mismo. Vale la fuerza de rozamiento, se la llama dinámica o cinemática. O cinemática, o tiene varias. En general se entiende por el contexto. Esta fuerza de rozamiento dinámica es menor que la estática máxima. Y esta sí vale siempre lo mismo. Esta sí va a ser igual a un mu por la normal. Con un mu, el mu dinámico, ¿no? Cuando uno busca la tabla de según materiales de los coeficientes de rozamiento, va a haber dos. Un mu dinámico y un mu estático. ¿Me siguen? Por ahora sí. Sí. Cuando les digo que esta fuerza de rozamiento estática se despeja así medio que uno no sabe cuánto vale la estática, sino que sale de la cuenta de Newton como las normales, es porque en realidad esta fuerza de rozamiento es una normal. Imagínense si yo acá tenía este dibujito, ¿no? Tenía mi caja, tengo el peso y bueno, tenía mi normal así. Si yo miro con una lupa las dos superficies, lo más probable es que sean así rugosas, ¿sí? Entonces, esto está... Ahí tengo mis dos superficies que se están tocando. Pero vamos a hacer un dibujito un poco más grande, así vemos mejor las rugosidades. Sí, acá tengo mis dos cuerpos. Pongan que acá se están tocando también, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí todo donde pasa cerca, hagamos de cuenta que se están tocando. Acá se están tocando, entonces, ¿qué tengo? Yo acá tengo una normal, vamos a ponerla en verde, que va así, ¿sí? Normal a la superficie, ¿están de acuerdo? Acá también. Esta acá va a apuntar así, acá va a apuntar así, acá va a apuntar así. Está claro, ¿no? Que los cuerpos cuando se están tocando, no se están tocando así tan perpendiculares como en mi dibujito este de la izquierda. Es esa combinación de flechitas, que en cada superficie donde se estén tocando, depende cómo, para qué lado se estén tocando, bueno, perpendicular a esa superficie de contacto va a estar todas las normales en cada punto donde se estén tocando. Esa normal azul que uno hace acá en este dibujito de la izquierda, ¿qué va a ser de esas normales verdes que dibujé ahí? Las sumatorias, ¿no? Va a ser la suma de todas esas fuerzas, ¿están de acuerdo? Cuando yo sumo, qué sé yo, vamos a poner las componentes I de cada una de estas fuerzas, todas sumadas, ¿qué me dan? ¿Están de acuerdo que me dan la N esta? Sí.
Y las componentes en X, ¿qué me tienen que dar? Si el objeto está ahí apoyado sobre la mesa. El rozamiento. Todavía no lo quise mover para ningún lado. ¿Está claro que esas fuerzas tienen que dar 0 en X? Cuando yo sume todas las componentes X me tienen que sumar 0. ¿Por qué? ¿Cómo? No te escucho. Puede ser porque esté quieto. Porque está quieto, ¿no? Si no me diesen 0 y me dicen que una de las flechitas para la derecha son más grandes que la de la izquierda, bueno, esto se va a mover para la derecha. Es lo que pasa cuando dos objetos se están encastrando, ¿no? Se van moviendo hasta que las fuerzas en X se compensen y no se mueva más. ¿Está bien? Pero si está quieto, quiere decir que si yo sumo todas esas fuerzas de contacto en la dirección X, o sea, en esta dirección de X, me tienen que dar 0, porque si no todavía se tendría que estar moviendo, se tendría que estar acomodando hasta que se termine de encastrar del todo. ¿Está claro eso? Sí, sí, ahora sí. Muy bien. Ahora me quedó una cosa, me hacen muchas flechas. Pero imagínense que a esto le empiezo a hacer una fuerza así. ¿Qué pasaba, a ver, antes de mirar esto? Si yo tenía un objeto apoyado con el piso, ¿no? Que tenía el peso y la normal. ¿Qué pasa si a esto yo aparte le hacía una fuerza para abajo? Aumenta la normal. Aumentaba la normal, ¿están todos de acuerdo? Ahora que estoy haciendo una fuerza, esa F que estoy haciendo para el costado. ¿Está claro que, por ejemplo, en esta superficie, como que la fuerza esa está tratando de despegar una superficie de la otra? O sea, esa flecha normal se va a hacer más chiquita, porque como que estoy haciendo una fuerza que está tratando de separar ya esas dos superficies, ¿no? O sea, esta flecha se tiene que acortar. Por lo menos acortar su proyección en X. ¿Están de acuerdo? Porque como que la fuerza que estoy haciendo está tratando de separar esas dos superficies, no hace falta la normal. Ya la fuerza que estoy haciendo yo está ayudando para ese lado. Entonces esta que también apunta para aquel lado, también se va a hacer más chiquitita. Esta que apunta en contra de la fuerza, esta se va a tener que hacer más grande. ¿Se entiende? Esta va a hacerse más grande, esta se va a hacer más chiquita. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Bien, y ahora entonces cuando yo sumo las normales en Y, o sea, por eso no solo se hace más cortita, sino tengo que cambiar el ángulo, ¿no? Porque la componente en Y tiene que ser la misma, porque todas las componentes en Y de esa fuerza de contacto me tiene que seguir dando la misma normal que antes, porque en Y el peso no cambió, sigo teniendo que aguantar el mismo peso. Pero ahora las componentes en X, fíjense, las que apuntaban para las X positivas se hicieron más cortitas y las que apuntan para las X negativas tienen que haberse hecho más grandes. Esta es la normal que me termina sobrando, si quieren, ahora para el lado este. Esta normal es lo que quedó en lo que uno llama la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Pero siguen siendo fuerzas normales, por eso no sé cuánto valen hasta que no haga la cuenta. Hasta que esto se empiece a mover y ahora lo que van a ver son un montón de choques y rebotes. Ahí sí la voy a conocer, la fuerza de rozamiento va a ser dinámica y va a valer mu por la normal.
También este es el mecanismo de la fuerza de rozamiento. En general son fuerzas de contacto, son como las normales. Lo que pasa es que la vamos a separar, en vez de llamar normal en Y, normal en X, la normal en Y va a ser lo que llamábamos normal y lo que nos sobra en X es lo que vamos a llamar la fuerza de rozamiento. Fíjense que nunca sé cuánto vale. ¿Y de qué va a depender? Lo que valgan de la fuerza que yo esté haciendo. Si hago más fuerza, lo más probable es que esta crezca más y esta se achiquen más todavía y las que vienen para este lado crezcan más para que no se mueva. ¿Cómo lo saco el valor de la fuerza de rozamiento estática? Bueno, de la ecuación de Newton. Nada, esto es todo rozamiento. Vamos a hacer un par de ejemplos nomás. Acá viene, fíjense, una de las cosas, es que esta fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal que hay entre las dos superficies donde hay rozamiento. ¿Se acuerdan que les dije tengan mucho cuidado cuando ponen las normales, cuando hay muchas? Por ejemplo, imagínense, yo tengo acá una caja 1, una caja 2 vamos a poner, y una caja 1 arriba. No tienen por qué ser del mismo material las dos cajas entre sí, ni siquiera con el piso. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo ponía acá, ¿no? Para la caja 1, ¿qué tengo? Tengo el peso, tengo la normal, ¿no? Para la caja, esta normal, ¿cómo la llamo? Bueno, es la normal que hay entre 1 y 2. Ahora voy a la caja de abajo y tendrá su peso, el peso de 2. ¿Qué más? La normal entre la caja 2 y el piso. Y la normal 1, 2, que es la fuerza del par de reacción de la N, bueno, N21 o N12, no importa, son iguales, ¿no? Pero igual la fuerza que es la componente de acción y reacción de esta, ¿no? Igual la fuerza que siente la caja 2 por tener la caja 1 arriba. ¿Por qué le decíamos que le pongan nombre a esto? Porque si yo ahora alguna de estas cajas la quiero mover para algún lado, por ejemplo para allá, está claro que va a aparecer, si no se mueven, supongan, ¿no? Puede aparecer una fuerza de rozamiento entre estas dos superficies, entre las dos cajas, para allá, ¿no? Que se va a oponer a que la caja 2 se mueva, y también una contra el piso. En principio, nunca van a aparecer en las dos superficies juntas para nosotros por ahora. Pero podrían, ¿sí? ¿Están de acuerdo que aparecen esas dos fuerzas de rozamiento que se van a oponer? Una porque está raspando con la caja de arriba y otra porque está raspando contra el piso. Ahora, estas dos fuerzas de rozamiento, por más que sean dinámicas, si se está moviendo o estática, no importa, cada una va a depender de una normal asociada a su superficie. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento debida a esta superficie va a estar, supónganse que es estática, o si es estática es menor igual, si era dinámica era igual, no importa para lo que voy a decir. Esto va a ser algún mu por la normal 1, 2, que es la fuerza de contacto que hay entre la superficie de los cuerpos 1 y 2. Y si hubiese rozamiento contra el piso en vez de contra la caja de arriba, esta fuerza de rozamiento va a ser proporcional a mu por la normal que tiene la caja 2 con el piso. Por eso después no me tengo que ponerle a todo n, porque si no después no voy a saber, cuando tengo una fuerza de rozamiento, cuál de las n es la que tengo que usar. Cada superficie de contacto entre dos sustancias tiene un mu propio y una normal asociada a esa superficie, ¿sí? Por supuesto, los mu también podrían ser distintos entre la caja 1 y 2 que entre la caja 2 y el piso. Pues si las dos cajas son de madera y el piso es de cerámica, lo más probable es que sea más grande el rozamiento entre las dos cajas de madera que entre la madera de la caja de abajo con el piso de cerámica. Profe, Sí. ¿vio la primera fuerza de rozamiento que puso mu por la normal de 1, 2? ¿Estaría mal si uso la normal de 2, 1? Es el mismo Es la valor. misma.
Ah, Es ok, el ok. mismo. Lo que no hay que marearse, por eso digo, cada superficie tiene una normal asociada. ¿Está bien? Después Sí, el capaz. signo N12 y N21 son iguales, pero apuntan para el otro lado. Acá en esta fuerza de rozamiento lo que estoy usando es el módulo de esa normal, ¿no? ¿Para qué lado apunta? Bueno, eso nos vamos a dar cuentas viendo. Esto se va a oponer, esta fuerza de rozamiento, a que una superficie deslice respecto de la otra. Entonces la dirección va a ser siempre la que se oponga a que deslicen esas dos superficies. Eso, saber para dónde apuntan las fuerzas de rozamiento es sobre todo más adelante, cuando veamos cosas que rueden, es de lo más difícil que vamos a ver, ¿sí? Es lo que más los marea en general, para dónde van las fuerzas de rozamiento. Hay una frase muy común, que a mí no me gusta y está bastante mal, que es que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento no se opone al movimiento, se opone a que una superficie deslice respecto de la otra, que no es lo mismo. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento se va a oponer a que una superficie deslice respecto de la otra, pero no a que se muevan. Es más, la mayoría de las veces nos movemos gracias a la fuerza de rozamiento. O sea, no solo no se opone al movimiento, sino que es la que logra el movimiento. Imagínense que ustedes quieren caminar y les pongo patines y los pongo arriba del hielo. ¿Están de acuerdo que se quedan caminando en el lugar si no hay rozamiento de su zapatilla con el piso? Lo único que van a lograr es hacer esto y no van a avanzar nunca. ¿Sí? Cuando uno se mueve, ¿a qué se debe? Esta es mi zapatilla, como yo quiero mover, en realidad el movimiento que hago es como el de mover mi pie para atrás, yo le hago una fuerza a mi pie para ir para atrás. Entonces el piso, ¿qué hace? Se va a oponer a que ese pie se vaya para atrás. Entonces va a actuar sobre mi zapatilla una fuerza de rozamiento estática, o sea, yo no quiero que patine, hacia adelante. Esa es la fuerza que va a hacer que yo avance. O sea, la fuerza de rozamiento no solo no se opuso al movimiento, sino que es la que me deja moverme. Lo mismo pasa con un auto, ¿no? Un auto que es una rueda, que lo que trata cuando el auto avanza es de girar así, ¿no? Entonces, si uno mira la superficie de la rueda que está tocando el asfalto, ¿están de acuerdo que esta rueda, el asfalto, se quiere mover para allá, ¿no? Respecto al asfalto. Entonces, ¿qué hace? La rugosidad entre la rueda y el asfalto hace que aparezca una fuerza de rozamiento que se quiere oponer a que la rueda quede como lo que llamamos arando en el lugar, ¿no? Entonces aparece sobre la rueda una fuerza de rozamiento que apunta para el otro lado. Es estática también si la rueda no desliza respecto al piso. Esa fuerza de rozamiento que aparece sobre la rueda es lo que hace que el auto se mueva para adelante. ¿Se entiende para dónde van estas fuerzas? Se oponen a que deslicen, no a que un objeto se mueva. Muchas veces es la que lo mueve al objeto. ¿Sí? Básicamente el último ejemplito de esto, tengo un auto acá y quiero llevar una caja arriba de una camioneta. Si la camioneta deslizase si la caja deslizase respecto a la camioneta, bueno, la camioneta se va y la caja cae en el lugar. O sea, tiene que haber rozamiento entre la caja y el piso de la camioneta para que la caja se vaya arriba de la camioneta, ¿no? Entonces, si esto se va a mover para adelante, o si quieren se va a acelerar hacia adelante, ¿sí? Cuando arranque el camión, ¿qué va a pasar? El camión se quiere ir para adelante. La caja, ¿qué le va a hacer al camión? O sea, el camión quiere irse para adelante y tiene una caja arriba. En principio querría patinar así, ¿está bien? Está claro que la caja como que se va a oponer a que el camión se vaya hacia la derecha. Va a aparecer acá una fuerza de rozamiento, supongan que no patina, entonces estática, que va a querer frenar a mi camión. Esa es la fuerza que siente el camión debido a la caja de arriba. Ahora, si la caja de arriba le está haciendo al camión una fuerza hacia la izquierda,
El camión, por acción y reacción, le tiene que estar haciendo la misma fuerza a la caja hacia adelante. Esta fuerza que siente la caja es la que va a hacer que la caja se mueva junto con el camión. ¿Sí? La fuerza de rozamiento también entre esas dos superficies van a estar actuando sobre los dos cuerpos que están en contacto. Van a ser los pares de acción y reacción que habló Newton, ¿no? Una para un lado, la otra para el otro, pero con el mismo módulo y la misma dirección. Solo distintos sentidos. ¿Siguen? Sí, sí. Muy bien. Hoy es cortito. Maxi, ¿querés que haga, no sé, si querés que haga alguno feo, el de la calecita, alguna? El de la calecita. Ese es el segundo y es el más feo de todos. Sí, ese puede ser. Yo no lo tenía pensado, pero no lo tenía hecho. Si no, lo hago la próxima, cuando hayan meditado en fuerzas de rozamiento, por ahí Como arrancar. quieras, creo que también el que a veces das o explicás es cómo obtenés, digamos, a partir de un experimento, los mu. Viste que hay un ejercicio de plano inclinado. Sí. No me acuerdo cuál es. Sí, ya me acuerdo. Imagínense, bueno, esta es una forma experimental de determinar el mu entre dos superficies. Sí, después de la calecita, si quieren lo hago al principio de la otra clase, porque preferible que hayan meditado y tratado de hacerlo antes. Imagínense que tengo algo sobre una tabla, ¿no? Tengo mi mano acá y un objeto apoyado así. Está acá que yo puedo ir levantando, levantando, levantando y esto, si hay rozamiento, por ahí se queda. Y va a haber un punto donde se empieza a caer. ¿Me siguen? Sí. Ese punto, ¿qué va a ser? Bueno, cuando el objeto no pueda mantener más la fuerza de rozamiento estático. Ahí esto se va a empezar a mover. Imaginémoslo así. Tengo acá un ángulo θ y un objeto acá arriba. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Imaginemos que hay rozamiento. ¿Se acuerdan? Les dije, yo suelo dibujar el piso así medio con rayitas cuando hay rozamiento. Y acá habrá un mu. Que va a ser un mu estático si está quieto y un mu dinámico si se está moviendo, que lo sacaré de una tablita dependiendo del material del que te hecho la rampa y el material que tiene la cajita esa. ¿Qué fuerzas hay sobre esa caja? El peso. La normal. ¿Algo más? ¿El rozamiento? El rozamiento, sí, ahora que lo dibujé, el rozamiento. Esa caja, ¿para dónde querría moverse respecto a la superficie que tengo abajo? Para abajo. Caerse, ¿sí? Entonces la fuerza de rozamiento, todo de acuerdo que va a apuntar para allá. Sí. Imaginemos que es estático todavía, que no se movió. ¿Sí? La fuerza de rozamiento estático, ¿cuánto vale? Valía igual que la fuerza, digamos, era proporcional. Perfecto. Lo que no tenían que decir era que valía mu por la normal, ¿sí? Vale mu por la normal es el valor máximo. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento en este caso? Y no sé, lo tengo que sacar de Newton. Está claro que va a ser igual que el peso en X, ¿no? Si eso no se está moviendo. O sea, la normal va a ser igual al peso en Y. La fuerza de rozamiento estático va a ser igual al peso en X, ¿no? Y si uno elige sus ejes así. El peso en X tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Y el peso en Y es el que es igual a la normal. ¿Está bien? Digo, esto no se está moviendo para ningún lado, así que la normal.
La ecuación en I que me queda, que la normal menos el peso en I es igual a 0 porque está quieto, y en X también está quieto, así que el peso en X menos la fuerza de rozamiento estático también es igual a 0. ¿Está bien? Y de acá sacaré cuánto vale la fuerza de rozamiento estático. Vale lo mismo que la componente X del peso. ¿Estamos? Sí, sí. Ahora, va a haber un ángulo. ¿Qué pasa a medida que empiezo a levantar el ángulo tita? Empezaría a caer el... ¿Pero qué va pasando con las fuerzas? ¿Aumenta la fuerza de rozamiento? A ver, no sé, hago más fuerza para tratar de moverlo. ¿Está claro que si levanto el tita, Px aumenta. aumenta el peso en X, ¿no? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí, ¿no? Bien. Sí, sí. ¿Y qué pasa? La normal, acuérdense, el valor máximo de esta fuerza de rozamiento estático, al revés, F, rozamiento estático, era menor o igual que mu por la normal, que mu estático por la normal. ¿Por qué digo que esto siempre se va a caer? Porque así como el peso en X, eso estuvieron de acuerdo que el peso en X se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Bien. Bien. El peso en Y, ¿qué le va pasando? Se va haciendo cada vez más chiquito. Sí. ¿Está bien? Entonces, fíjense que de acá que sale que la normal es igual al peso en Y. O sea, no solo el peso en X se va haciendo más grande, sino que el límite de mi fuerza de rozamiento estática se va haciendo más chiquito porque como el peso en Y se hace cada vez más chiquito, la normal se hace más chiquitita. Se ve que esto siempre se va a caer en algún momento, porque estoy agrandando la fuerza en X y achicando lo máximo que puede aguantar porque va achicando la normal. Entonces un experimento va a salir siempre. En algún ángulo, ponga lo que ponga, se va a empezar a patinar. Cuanto más coeficiente de rozamiento tengan esas dos superficies, más me va a permitir levantar el ángulo, pero en algún momento se va a caer. Porque la normal se está haciendo cada vez más chiquita y la fuerza que hago para moverlo cada vez más grande. O sea, las dos cosas conspiran para que esto se mueva a medida que aumento el ángulo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Vamos a llamar ángulo crítico cuando llego al ángulo justo donde se empieza a mover, ¿sí? Cuando empieza a moverse. ¿Qué significa? Justo en ese ángulo, esto se empieza a mover. O sea, justo ahí todavía voy a decir que vale 0 porque justo ahí es justo el ángulo crítico, ¿no? Si yo le doy un poquito más, se empieza a mover. Es el ángulo máximo que puedo levantar antes de que se mueva. ¿Se entiende? Este va a ser mi tita crítico. Bueno, y esto van a ver, me va a permitir calcular los coeficientes de rozamiento. Este es un método experimental para calcular coeficiente de rozamiento estático. Bueno, las ecuaciones Z siguen valiendo, ¿sí? Porque justo el ángulo crítico es el último ángulo donde se sigue cumpliendo esto de que no se mueven, o sea, donde tengo las dos igualadas a 0 y esto funciona. Bueno, lo único que hago ahora es resolver esto, ¿sí? De la ecuación de arriba, como ya dije, me sale que la normal es igual al peso en I, o sea, al peso de mg por el, ¿qué tengo que poner acá? De tita, a ver si están cancheros ya. En el ángulo. ¿Qué cosa? El coseno de tita. Coseno de tita, ¿no? ¿Todos de acuerdo que si este era tita, este es tita? Sí. Entonces en I tengo el coseno, ¿está bien? Y de la ecuación de abajo me sale, si quieren, que la fuerza de rozamiento estática, máxima ahora sí, porque estoy en el ángulo crítico,
esta es la máxima fuerza que pude hacer, a partir de acá se empieza a caer, va a ser igual a el peso en X. ¿Está bien? Bien, y esta sí es la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿A qué era igual? O si quieren, es menor o igual que quién. El mu estático por la normal. Si le pongo el máximo, es igual a mu por la normal, ¿no? Pero si quieren, ya despejamos, como le gusta a Maxi, ¿sí? La fuerza de rozamiento siempre es menor o igual que el mu estático por la normal. Bueno, acá ya estoy buscando la máxima, no estoy haciendo cualquier cosa. Ya dije que estaba en el tita máximo. Así que acá tengo igual al mu estático por la normal. ¿Está bien? Me mareé haciendo. Ahora lo que quiero despejar, no quiero el menor igual porque quiero saber cuánto vale mu. Y bueno, la normal, ¿quién era? Era, ya la tengo despejada ahí arriba, mg por el coseno de tita. Por la normal. La normal era esto. Se va la masa, se va la gravedad. Entonces me queda que el coeficiente de rozamiento estático es directamente seno de tita sobre coseno de tita, o sea, la tangente de tita crítico, ¿no? Este es el tita crítico, donde justo es el último ángulo antes que se empiece a mover. ¿Está bien? Este es un método experimental muy sencillo para determinar mu estático. O sea, yo pongo una... En general lo hago en la clase con el borrador sobre el escritorio. Empiezo a levantar el escritorio y en algún momento el borrador se empieza a mover. Justo en ese ángulo donde se empieza a mover, si mido el ángulo y le tomo la tangente, me da el mu entre esas dos superficies, la del escritorio con la del borrador. Si yo cambio el borrador por otra cosa, el ángulo en el que se va a caer va a ser otro. Bueno, el mu estático entre esas dos superficies lo vuelvo a calcular igual, en el ángulo como la tangente del ángulo donde se empezó a caer. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Y para medir el mu dinámico, bueno, ahí no me queda otra que medir la aceleración, ¿sí? O sea, en algún lado voy a tener que medir la aceleración del objeto. Básicamente lo que digo es si ahora este ángulo es mayor que crítico y esto se empezó a mover ya, ¿qué va a estar pasando? Bueno, ahora este bloque se va a estar cayendo. Así que las fuerzas van a ser las mismas. El peso, la normal. Solo que ahora como se va a estar moviendo, ¿sí? Para un tita mayor que tita crítico, esto se empezó a mover y siguió moviéndose, lo dejo quieto, ¿sí? Lo pongo en un ángulo más alto que el crítico y esto se mueve. Bueno, básicamente lo que aparece acá ahora es la fuerza de rozamiento, pero la dinámica. ¿Está bien? Entonces las ecuaciones, bueno, son igual que antes. En I tengo que la normal menos el peso en I es igual a 0. El peso en I lo conozco, ¿no? En función del ángulo, es todo dato. Y en X, ¿qué voy a tener ahora? Que el peso en X menos la fuerza de rozamiento dinámico va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Ahora esto se empezó a caer por la rampa esta, ¿sí? Habiendo elegido mis ejes así. Y bueno, acá el peso lo conozco, así que la normal la saco. Y ahora, ¿sí? Si yo vengo acá, de esta ecuación de vuelta sale que la normal era mg por el, ahí arriba, coseno de tita. Y acá tengo que el peso, que es mg
por el seno de tita menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Pero ahora que se está moviendo, la fuerza de rozamiento, que es dinámica, ya sé cuánto vale. ¿Está bien? Vale el mu dinámico por la normal. Ya no es más menor, igual, ni nada. O sea, esta es la diferencia entre los ejercicios cuando hay rozamiento estático y cuando hay dinámico. En general, cuando el rozamiento es dinámico, uno sabe cuánto vale el rozamiento y lo que le va a quedar como incógnita es la aceleración, como en la mayoría de nuestros ejercicios de hasta ahora. Esto cuando se está moviendo, pues si se está moviendo, la fuerza de rozamiento dinámica ya sé cuánto vale. Ahora, en el caso donde estaba quieto, fíjense que eran estas ecuaciones, en general se veía que la aceleración o era dato o era cero, y lo que tenía que despejar que no conociera la fuerza de rozamiento, ¿no? Para un ángulo cualquiera que no sea el crítico, la fuerza de rozamiento le iba a tener que despejar de estas ecuaciones. Así que acá para medir el mu dinámico experimentalmente no me queda otra que medir la aceleración. ¿Cómo medimos esa aceleración? Por ejemplo, sabiendo cuánto tiempo tarda en recorrer esta distancia, ¿no? Usando MRU, uno puede calcular la aceleración, meterla ahí y calcular el mu dinámico. Eso es lo que hace experimentalmente, ¿no? Mirar cuánto tardó en recorrer esa rampa y con eso saca la aceleración y después hace la cuentita y calcula el mu dinámico. El mu estático es mucho más fácil, es la tangente del ángulo donde esto se empezó a mover. ¿Una duda? No. ¿Algún otro? ¿O... No, yo tengo tres como para discutir bastante un poquito sobre lo que es el rozamiento más a nivel conceptual de algunas cuentas. Me parece que son todos muy iguales. No sé. Sí, son todos bastante Un parecidos. bloque arriba del otro, ¿ese lo hicieron? Voy a hacer un ejemplo de ese y voy a hacer también cosas de ese estilo, que Bien. son las que más les cuesta. Sí, sí. Pues ya las ruedas las veremos más adelante. Bueno, hacemos un intervalo ahora entonces, si quieren. Bueno, ¿y media les parece? Dale. Bueno, profe. Vale. Sí, sí. Dale. Nos vemos. Entonces.